Buen día. Buen ¿Qué día, tal, Fede? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo están? ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? Bien, súper, súper. Bien, bien. Bueno, ya que estamos todos, vamos a arrancar nuestra cuarta clase. Eh, ¿Quién fue la persona que me estuvo compartiendo la última clase de su pantalla? ¿O estábamos haciendo en mi pantalla? No, creo que fui yo. Yo hice la última. Dale. Quiero que comparta un ratito para ver dónde nos quedamos y en función a eso continuar, Ok. por favor. Espera. Ok. Nosotros tuvimos entonces, Estamos haciendo el índice, me parece. Espérame, ¿qué? el inventario, dijimos, ¿verdad? No sé si ya llegamos a hacer eso. Sí, acá está. ¿Por qué no es? Esa es una de las que ya hicimos en la tabla dinámica 3. Ah, este es, Eh, sí, este es el índice, me parece. segura, quiero que entre un poco en tu tabla dinámica 4 un ratito. Ese recuerdan haber hecho, señores, el que correspondía a hacer grupos, no. ¿Este qué es? A ver, información por Grupos verse en por tabla. fecha, grupos por Sí, año y así por llegamos a mes. hacer. Llegamos a hacer ya, ¿verdad? Junto con ese Sí, venía el tema del gráfico de líneas. No sé si llegamos a desarrollar eso, ¿recuerdan? sí. Bueno, Voy a entonces ver un el poco. 5 probablemente ya es el que estuvimos haciendo, Humberto. Si te pasa un ratito en la tabla dinámica 5, vamos a mirar. Tabla dinámica 5 era un poco ver cómo en una sola tabla podíamos llevar varias veces más campos de monto que nos permitan ver, digamos, aparte Sí, pero no tengo de la, guardado. de No la sé sumatoria. si. Ok. No, pero si No, recuerdan no que habré guardado. ya habremos hecho hasta esa tabla dinámica, Sí, porque entonces, estaba el índice también con los ejemplos de sí. tablas dinámicas. ¿Será que no al último no compartió otra persona, por si acaso nomás? Yo hice ese, el Entra, 5. entra un poco Roberto. O sea, ¿será que puedes compartir, Roberto, tu pantalla un ¿Sí? ratito? Vamos a mirar un poco Bien. el tuyo. Y para no volver a hacer algo que ya hicimos nomás. Ese es el ¿Ahí se último. ven? Muy bien, ese es el último. Sí. Y lo que no sé es si después le pedí pasar otra vez a la base de datos de la tabla dinámica 5 para empezar a hacer el índice. Ahí está. A eso es lo que se refería Humberto, ¿sí? El Sí. Sí, índice sí, sí. era simplemente cuántos tipos de tabla dinámica diferentes se pueden realizar de forma independiente. Después nosotros podemos, eh, en una sola tabla podemos tener todas estas al mismo tiempo inclusive, pero acá lo ideal para mí es que ustedes puedan ver por separado qué opciones de visualización de datos distintas tenemos con tablas dinámicas. Nada más que por eso le estoy haciendo este pequeño inventario que va a tener 6 7 o 8 tablas. Entonces, la primera es la que mezcla a todas las combinaciones posibles de operaciones básicas, sumatoria, promedio, máximo, mínimo, y hay otras, pero hasta acá nomás muestro, digamos, ¿verdad? En el punto 2 vemos a la ponderación como porcentaje del total general, es decir, cualquier sea la combinación de tabla dinámica que ustedes estén viendo, él pondera al total general como un 100% y a los demás en su distribución. Pero en el punto 3 habíamos visto que esa misma tabla puede leerse con porcentajes de forma diferente en cuanto a que no es más el total general, no más el valor ponderado, sino hasta acá viene siendo el valor de cada columna como ponderado, ¿sí? Entonces, cada elemento que tengo en columna puedo leer en una distribución en un 100% en la tabla de abajo, digamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, hasta ahí son las ponderaciones que estamos viendo, las dos primeras. Ponderación como porcentaje del total y ponderación como porcentaje de la columna. No sé si tenemos una tabla dinámica 4 abajo de esto, Roberto. No, abajo nomás, o sea, en la misma hoja, Ah, pero abajo. verdad, verdad. Pasate nomás otra vez.
Porque No, hasta ahí hasta ahí llegamos, no entonces, hasta llegamos. la 3. Sí. Humberto, vos no tenés Sí. guardado entonces o sea, Ahora estoy recordás haber viendo, hecho, ahora estoy viendo, sí, recuerdo haber hecho. Estoy buscando entre porque o si recuperado. no, le podemos pedir nomás a Roberto que te envíe un ratito por correo. Entonces, Sí. detrás de ese nomás ya continúa, digamos, así no tenés problema, ¿verdad? No, no tengo problema. Bueno, Robert, Ahí te envío. por favor, un ratito por correo ese archivo. Guardá nomás y Sí. enviarle un zapaite a Humberto. Entonces, sobre eso vamos a ir desarrollando los demás. Un ratito le vamos a esperar a Roberto que le envíe. Y vamos a continuar con las tablas después de esta, ¿sí? Hola. Ahí se fue Súper. el correo. No sé si te llegó. Excelente. Vamos a esperar que haga Listo. un ratito. Porque después lo que vamos a hacer es, para no tener que hacer todo de cero, ¿verdad? Así como veníamos haciendo luego ya, vamos a seleccionar esa tabla dinámica 2 con su título inclusive. Y vamos a copiar abajo nomás y vamos a ponerle 3 y le vamos a cambiar los títulos y le vamos a cambiar la ponderación también. Vamos a verle que Humberto tenga eso. Y avanzamos. Ah, ya está, ya tengo. ¿Ya tenés? De lujo. Bueno, Sí. entonces, gente, vamos a seleccionar la tabla 2 ponderaciones como porcentaje del total. Vamos a seleccionar inclusive con el título, Roberto. Y Espera que vamos a toque. copiar. Entonces, desde la celda M10 hasta R30, la selección de la tabla, Espera porque no me sale más se congeló. mi Eh, pantalla de. ah, Ah. no Yo sé. dejé ya de compartir, ¿verdad? No, yo veo todavía tu pantalla. Puedo hacer nomás, o sea, entrar nomás en Zoom y decirle dejar de compartir y después puedes volver Y a no, compartir pero si eso quieres. ya no me sale, voy a dejar de compartir. Por eso es que. No, no te sale. Claro que no. Ustedes ven la pantalla todavía de Roberto, Sí, señores. yo veo todavía. Espera un ratito. Sí. La voy a cerrar todo. Ahí 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 está. se cerró. Pero tuvo que salir. Vamos a esperar que dentro otra vez. Y se unió otra vez Roberto. Ahí te vemos, Ahí Roberto. estoy. Pero Sí. vamos por tranquilo. Cosas que suceden. Espérame que. Entre cable y tecnología. Normal. Lujo. Ahí. Ahí se está compartiendo otra vez. Bueno, perfecto. Hasta 3 pues ya tenemos. No, este vos no me lo cambiaste ahora, ¿verdad? O sea, ya ¿No? copiaste y No, luego... ya teníamos ya hasta el Ah, 3. ya teníamos hasta 3. Bueno, el 3 lo que vamos a Sí. seleccionándose. Disculpen, yo le dije con respecto a lo que veía en la pantalla anterior nomás. Entonces, el 3 vamos a seleccionar, desde el 33 hasta el R53. Todo eso, el título y la tabla seleccionamos. Entonces, quiero que seleccione, por favor, Roberto. Y vamos a copiar. Todo eso, desde ahí hasta abajo, hasta el 100%. Eso, hasta ahí. Vamos a copiar. Nos vamos 2 filas más abajo. En la misma hoja nomás. Pero vamos a pegar ahí. Pegamos ahí y le vamos a cambiar el título.
A ese 3 vamos a ponerle 4. Va a seguir siendo ponderaciones, pero ahora va a ser porcentaje de la fila en vez de la columna. Entonces, vamos a ver nomás que si cambiamos la ponderación, también se puede analizar diferente la tabla dinámica, pero para eso vamos a tener que entrar a hacer clic en el botón de, no en el botón, en el título de porcentaje de la columna que ahora está en la celda M67. Y en M67, al hacer doble clic, tendríamos que entrar en la configuración del campo de valor. Ahí Entonces, no te siguió. acá te voy a mostrar. Ahí está el porcentaje de la columna como título de esa tabla de abajo, digamos. Al darle doble clic allí, tendría que salir eso, la configuración de campo de valor. Y en esa configuración de campo de valor nos vamos a la pestaña 2, que es mostrar valores como. Y en mostrar valores como, ahí vemos la flecha que corresponde a las ponderaciones y ahí seleccionamos porcentaje del total de filas. Al seleccionar porcentaje del total de filas y darle a aceptar, vamos a ver que esa tabla ahora cambia de dirección o de ubicación, por llamarle de alguna forma, a los porcentajes del 100% y le lleva a cada fila, ¿sí? Entonces, lo que hace rato se leía por columna, ahora se lee por cada fila. Entonces, lo que acá trata de dar es un análisis de ponderación hacia los elementos de cada fila con respecto a los que están en columna. Entonces, como ahora nosotros tenemos en fila a los clientes y en columna a los vendedores, muestra un poco cuál es la composición de las ventas de cada vendedor por cliente en ese 100%, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que antes era analizado al revés, es decir, cuánto le vendió cada vendedor a cada cliente era un 100%, ahora es cuánto cada cliente compró de cada vendedor, por llamarle de alguna forma, ¿sí? O sea, hay un cruce diferente nomás en la lectura, digamos, de la información. Los valores numéricos de arriba no cambiaron en ninguno de los tres, ninguna de las tres tablas, digamos, ¿verdad? Siempre fueron esas visualizaciones numéricas. Lo que sí está cambiando hasta acá son las ponderaciones porcentuales que estamos haciendo. Entonces, lo que no puedo hacer ahora es sumar por columna, es decir, si selecciono los porcentajes por columna, a no ser que haya una coincidencia, me va a dar un 100%, pero lo ideal sería que no te dé nunca un 100%. Lo que sí te va a dar un 100% ahora es seleccionar los porcentajes que están en cada fila, digamos, ¿verdad? Eso sí tendría que ser comprobable. Entonces, si por ejemplo, dentro de Universidad Nacional, que es la última, selecciono todos sus porcentajes, los 4 porcentajes de abajo, eso tendrían que reproducirme ese 100% que tengo a la derecha, digamos. Y así cada fila en cuanto a la información que se visualiza y se lee ahora de esa forma. Bueno, ese título de porcentaje de la columna ahora puede cambiar, puede ser ahora porcentaje de la fila, entonces te posicionas nomás ahí y escribí en vez de la columna, de la fila, eso ahí también, no hay problema. Y con eso estamos viendo entonces hasta acá 4 tablas dinámicas diferentes en cuanto a la lectura, en cuanto al análisis que se puede hacer, digamos. Los demás están siguiendo, están escuchando, están pudiendo ver. Bien, entonces quiero que selecciones ahora otra vez esta tabla dinámica 4 y vamos a pegar abajo. Vamos a hacer algo un poquitito más avanzado en cuanto a simplemente tener que mirar de una forma. Vamos ahora a entrar dentro de los elementos que tenemos en la tabla dinámica. Entonces, vamos a suponer que yo quiero decir, bueno, yo necesito hacer esta ponderación que hace rato hacíamos por total, por fila, por columna, por uno de los elementos. Y cuando hablamos de uno de los elementos, y para no hacer demasiado complejo el análisis, quiero que le saquemos, a ver, primero vamos a cambiar el título. El título va a ser 5, va a seguir siendo ponderaciones, pero lo que dice después el guión va a ser ahora eh, borrarle ese porcentaje también a o sea, es una ponderación, pero de un elemento. Entonces ponerle de un elemento, coma, y ahora vamos a ver qué opción es lo que vamos a usar para ponderar un elemento. Uno de ellos se llama diferencia de, así se llama, por lo tanto vamos a tener que escribir eso, diferencia de Diferencia de. espacio de. Bien, y el otro, el que me va a dar esa misma diferencia, pero en porcentaje, se llama porcentaje de la diferencia de. Entonces, esos son
los Ahí sí, se seguido porcentajes el de la título. diferencia de así mismo. Diferencia de eso. Por el momento no va a tener sentido, pero después cuando entremos a usar, esos son los nombres de las ponderaciones que me van a dar esta característica. Y después de cambiar el título, lo que quiero es que saquemos por el momento el campo de cliente. Vamos a ponderar sobre vendedor, ¿sí? Entonces, destildamos un rato en esta tabla dinámica el cliente, ¿sí? Entonces vamos a tener vendedor, pero acá vamos a hacer una pequeña modificación para que vendedor se vea en columna. Vamos a tener que llevarle del área de columna, vamos a llevarle al área de filas, ¿sí? Entonces le arrastramos ahí del área de columnas, que ya está Está bien. visible. Espera que, espera que, te voy a mostrar. Este que está Ahí. acá, le vamos a arrastrar y le vamos a poner acá, en fila, a vendedor. Eso era. Y ahora, ese que está arriba, sumatoria de valores, a este le vamos a llevar al área de columna. Eso, entonces se va a quedar así, visible en dos columnas, digamos. En una tengo las ventas de cada uno de estos vendedores, pero en la segunda tengo a lo que antes era el porcentaje de la fila, que como ya no está, digamos, de la misma forma estructurada, ahora me muestra enteramente un 100%, pero a ese le vamos a cambiar. De hecho, que aparte de verle a ese porcentaje de la fila como columna, también necesito ver, a ver un poco, una vez más necesito que le llevemos a monto al área de valores. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Nosotros seleccionábamos acá en la lista y arrastrábamos hasta el área de valores. Entonces, eso vamos a hacer un ratito. Vamos a tener 3 columnas por el momento y ahora vamos a entrar a cambiar la información de esas columnas. Entonces, acá lo que quiero que se entienda es que nosotros ahora vamos a entrar dentro de los elementos y como vendedor tiene solo 4 elementos, vamos a ver que los importes por vendedor no están ordenados, ni de menor a mayor, ni de mayor a menor. Entonces, yo pudiese haberles dicho, bueno, vamos a ver quién es el que más ventas tiene y el que menos ventas tiene, por lo tanto hubiésemos ordenado. Pero antes de ordenar, yo puedo darme cuenta también de que Juan es el que más importe tiene y el segundo que más importe tiene es Raúl, 37,100. Entonces, y solamente para el efecto visual, que se vea cuáles son aquellos que están por encima de uno y cuáles están por debajo de otro, vamos a hacer lo que con el otro grupo ya hicimos, que era a Raúl llamarle, vamos a cambiarle un ratito el nombre, a Raúl le vamos a llamar objetivo. Vamos a suponer que ese es un objetivo que ustedes tienen ya cargado en su base de datos, ¿sí? En su información. Y vamos a suponer que 37,100 es el objetivo de los muchachos. Y quiero saber quién superó el objetivo y quién todavía no alcanzó el objetivo. Entonces, eso es lo que vamos a poder hacer con esta opción de ponderación de un elemento, ¿sí? Entonces, mi elemento a ponderar acá va a ser mi objetivo. Yo quiero ver cómo están los muchachos con respecto al objetivo. Y ese es el elemento que voy a tener en cuenta, pero tengo que hacer algo acá. Voy a pedirte, Roberto, que te vayas ahora a Sí. hacer doble clic al título de porcentaje de la fila, que es la que ya teníamos, pero que vamos a cambiar ahora. Entonces, al hacerle doble clic, vamos a entrar a su configuración de campo de valor y ahí vamos a pasarnos a mostrar valores como, ya teníamos porcentaje del total de fila. Ahí es donde vamos a ir a buscarle a diferencia de, se llama, el único que no tiene porcentaje adelante. Ahí está, diferencia de, bueno, pero ahora quiero que me atiendan porque acá vamos a tener que encontrarle a lo que para nosotros es el elemento. Si bien él me muestra el campo cliente, nuestro campo objetivo nuestro campo base va a ser vendedor. Entonces voy a tener que ir a cambiar ahí en campo base, cliente por vendedor. Eso, y en ese momento el elemento base de la columna derecha cambia de los elementos de cliente a los elementos de vendedor. Ahí es donde yo voy a ir a seleccionar el objetivo, porque sobre objetivo quiero hacer yo mi análisis. Entonces objetivo es mi elemento base y al darle a aceptar voy a ver que esa columna que acabo de seleccionar va a mostrarme esas diferencias en negativo para aquellos que están por debajo del objetivo y diferencias positivas para aquellos que están por encima del objetivo. Entonces, eso es lo que básicamente me muestra. Si bien el título dice todavía porcentaje de la fila, ahí podemos cambiarle el título. Vamos a suponer que esas serían las diferencias sobre objetivo o versus objetivo. Entonces podemos ponerle algo de eso, ¿sí?
Y ahí yo estoy haciendo básicamente una visualización de la información en cuanto a que la gente esté llegando o no al objetivo, digamos, ¿verdad? Acá la única salvedad que hay que hacer es que los valores se ven probablemente los negativos en negro y con un signo menos, y los positivos también en negro como normalmente se ven. Entonces, hay veces que yo quiero cambiar los valores negativos como rojo, por ejemplo. Entonces, cuando son números, no hace falta de repente hacer un formato condicional. Números, digo, no porcentuales, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, puedo hacer la selección de un solo dato, hacer un clic derecho, vamos a hacer un poco un ratito nomás, un solo dato de esa columna, diferencia sobre objetivo, ese clic derecho, formato de número, porque formato de número iba a cambiar a todo el campo. Entonces, formato de número, entro al panel que corresponde, digamos, a los números y voy a entrar en número, en la categoría número, pero ahí abajo tengo la lista de los negativos como para seleccionar uno de los que están en rojo. El que les muestro a ustedes nomás está bien, ¿verdad? Entonces, al seleccionar y darle a aceptar, todos los que se ven como negativos tendrían que estar en rojo. Por otro lado, podría verse como moneda también, ya que estoy viendo como moneda también mi otro. Entonces, también ese cambio puedo hacer, ¿verdad? Solo que si hago con el. ¿Cómo dice? Ahí nomás, cuando yo pongo como moneda, el formato de negativo cambia otra vez a negro, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, probablemente no voy a poder verle, digamos, a los dos al mismo tiempo, a no ser que haga, digamos, un formato condicional otra vez, ¿verdad? Entonces, vamos a reproducir un poco eso. Primero, Roberto, necesito que vuelva a seleccionar los 3 valores o los 4 valores del vacío de objetivo inclusive, y vamos a cambiarle a formato de moneda, esa moneda que ingresaste hace rato, ¿no? En el botoncito más ahí de ese. En ese y la vamos a poner en guaraní. Bien, ahí automáticamente los rojos desaparecieron, pero vamos a hacer el cambio con el, ¿cómo se llama esto? Con el formato condicional. Entonces vamos a ir un ratito a formato condicional allá arriba. En tus distintas opciones le tenemos al botón de formato condicional. ¿Dónde Ahí está? Que no veo. pero acá, al lado de donde hiciste los cambios de eso. Clic allí. En formato condicional vamos a ver que tengo la opción de resaltar regla de celda. La primera categoría, esta que está acá, esa. Entra ahí y vamos a ir a buscarle a es menor que. En este caso, es menor que, porque a los que son menores que cero es lo que yo le quiero poner un formato. Entonces acá, donde dice 250 millones, automáticamente ponerle un cero. Y al ponerle un cero, ahora en este botoncito que está acá, lo que quiero que entre un ratito antes de salir, andate ahí puedes usar o texto rojo, que ya está disponible, o puedes entrar a formalizar, a personalizar tu formato para que solamente se vea en rojo, ¿sí? Entonces hacerle clic allí, esa sería la otra opción, ¿sí? Y la idea es verle en rojo solamente a los caracteres, digamos, ¿verdad? Entonces ahí le pones el rojo, le das a aceptar y en ese momento, sin el fondo, ese rosadito que tiene ese, se va a ver, digamos, la información de la moneda con el negativo y todos los números en rojo inclusive, digamos. Pero tuvimos que aplicarle nosotros un formato condicional para que eso se logre, digamos, porque habíamos visto que si le poníamos solo negativo, cambiaba a rojo pero no tenía moneda, y si le poníamos moneda, cambiaba moneda pero no se veía en rojo los negativos, nada más que por eso tuvimos que aplicarle un formato condicional. ¿Qué tal para los muchachos? ¿Están siguiendo? Marcelo, Sí, 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 señor. bueno, de lujo. Quiero que ahora seleccionemos, ahora a suma de monto, que fue el campo que arrastramos, el último que arrastramos, que está en tercera columna, doble clic allí y vamos a ir a buscarle también a, ¿cómo se llama esto? A mostrar valores como, en vez de sin cálculo, vamos a entrar ahí y le vamos a buscar ahora porcentaje de la diferencia de, se llama ahora este. Porcentaje de la diferencia de eso. Y ahí vamos a tener que hacer lo mismo, vamos a tener que seleccionar vendedor como el campo base y objetivo como elemento base. Entonces no se olviden de hacer eso, porque si me olvido puede que esté ponderando a otro elemento que no tiene nada que ver y ahí podemos tener algún que otro problema para visualizar correctamente los datos. Bien, una vez que hicimos esos cambios de campo base a vendedor y elemento base a objetivo, al darle a aceptar vamos a ver que esa columna ahora nos va a traer porcentaje y de la misma forma también van a estar aquellos que están en negativo, tienen el signo menos y el que está en positivo tienen el signo, no tiene el signo menos, pero
vamos a tener que volver a aplicar un formato condicional similar si es que quiero ver en rojo los porcentajes negativos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nomás otra vez, Roberto, la selección de los valores y andate otra vez a formato condicional y en formato, que es el botón que está ahí arriba, ¿sí? Ese. Y otra vez en es menor que, vamos a volver a cargarle los mismos datos que hace rato. Un 0 primero, después a la derecha podemos ir a seleccionar, inclusive, solo para que pruebe, ese que dice texto rojo. Hay uno solo que dice texto rojo, ese. Y al darle a aceptar, hay nomás una pequeña diferencia otra vez con respecto al rojo. No es el mismo rojo que seleccionaste internamente, ahí se ve, digamos, ¿verdad? Pero si no tengo problema, bueno, uso eso, si no le borro y uso el otro, ¿verdad? El tema nomás es que acá no le puedo dar como moneda porque es porcentual, ¿sí? Entonces sería incorrecto ponerle moneda ya que estamos hablando de porcentaje de diferencia, digamos, ¿verdad? Pero a lo que vamos nomás es, ahí lo que me dice es que Andrés con 35.700 le falta 1.400.000 para lograr el objetivo de 37.100.000 y eso representa una diferencia de menos 3,77%, ¿sí? Entonces, 3,77% por debajo del objetivo está Andrés. Juan, sin embargo, sobrepasó el objetivo todavía con 1.900.000 y eso es un 5%, 5,12% del objetivo. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, esta sería una tabla diferente a las demás. De hecho, el objetivo no tiene ningún dato, los totales tampoco no tienen ningún dato porque son datos que no se pueden totalizar, entonces él directamente deja de mostrar esa información, digamos, ¿verdad? Y esto yo puedo hacer con respecto a cualquier elemento que tenga visible en mi tabla dinámica. Entonces, ojo que esto está generado en base al vendedor o al objetivo de venta. Si yo saco vendedor y meto cliente, puede que yo vea informaciones totalmente diferentes en cuanto a que se mantiene sobre vendedor y sobre el objetivo del vendedor el dato, y ahí podría ser que se tenga que modificar esa ponderación dependiendo del elemento que yo estoy viendo en ese momento en la tabla dinámica. ¿Se entendió esa parte? Bueno, en su momento, también el otro grupo me había preguntado, ¿cómo podemos hacer si acá el objetivo nosotros tenemos por persona? Me imagino que ustedes también manejan ese tipo de información. ¿Ustedes hacen mucho análisis de vendedor o casi nada? Para saber nomás. Si le es útil mostrarle lo que al otro grupo también le mostré nomás, digo. Particularmente nosotros no. Lo que más ¿Ustedes? hacemos es el tema de análisis del movimiento de ventas y demás, análisis de marcas, en mi Ok, caso, por ejemplo. ok. Yo sí sigo porque yo tengo vendedores a mi cargo. Humberto, ¿vos sí? Yo tengo vendedores a cargo, sí. Bueno, fantástico. Entonces, quiero nomás mostrarle, a lo mejor ahora vamos a encarar desde el lado del vendedor, pero puede que le sirva para hacer algún tipo de análisis similar con una información igual. Entonces, les voy a pedir un poco que atendamos lo que vamos a hacer. Primero, ¿qué le pasó a Roberto? ¿Desapareció? No sé si, Marcelo, ¿vos estás haciendo lo mismo que estaban haciendo Roberto, Marcelo, o no? Yo estaba mirando más que nada, Bueno, profe. ¿y Federico? Yo estaba mirando también. ¿Quién no estaba mirando nomás, Juan? Yo lo Ah, tengo hecho, yo lo tengo hecho, ¿Quién? ¿Quién? yo lo tengo hecho. No tenés Hasta hecho, bueno. donde, Y compartime un poco entonces, no sé quién, no sé si Humberto o Juan me dijo que tiene hecho. Quiero que me compartan nomás porque voy a pedirle ahora una modificación. ¿Qué modificación lo que vamos a hacer? Necesito que nos vayamos, o sea, para entender primero el modelo que les voy a presentar. Acá yo tengo un solo objetivo que es sobre el cual yo le comparé a los demás. Pero ¿qué ocurriría si cada fulano, cada vendedor tiene su objetivo? A eso vamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña modificación con la base de datos. Quiero que nos vayamos un rato a la base de datos que está ahí a la izquierda nomás y vamos a incluir una columna más, o sea, en la misma hoja, pero a la izquierda. Acá quiero que entiendan que Juan, no era Juan, Raúl era un vendedor que nosotros le reemplazamos nomás su nombre en la tabla, pero él sigue siendo Raúl en la base de datos, digamos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo que es el tema? Que en monto yo tengo las ventas realizadas, no tengo el objetivo. Entonces, acá voy a incluir una columna que muestre el objetivo. Ahí, aquí entra Roberto un ratito.
vamos a meter una columna que muestre cuál es el objetivo de cada vendedor, ¿sí? Y para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Necesito que inserte una columna acá en el medio de localidad y monto, en el medio de monto y tipo de factura, igual nomás. Vamos a insertar una columna y a ese le vamos a llamar objetivo, si quieren podemos llamarle, ¿sí? Objetivo, al pelo. Y el La verdad objetivo, se fue la luz en mi casa, por eso me desconecté. tranquilo Y Roberto, ahora conecté otra vez por mi celular, la computadora. súper, súper. Ya estábamos avanzando sin vos, disculpanos, pero en el video vas Tranqui, a tener tranqui. grabado ahí lo que hicimos. Nada, estamos nomás Dale, dale. cambiando ahora el enfoque de en vez de ponderar a un objetivo dentro de los elementos de los demás, ahora vamos a cargarle un objetivo por vendedor, ¿sí? Estamos haciendo nomás una simulación de una situación diferente. Entonces le pedí a Marcelo que comparta su pantalla y él es el que está, no, perdón, Humberto, que comparta su pantalla y él está haciendo las modificaciones que le estoy pidiendo. Entonces, lo que vamos a cargar es una columna más con el objetivo. El tema nomás acá, que la suma por vendedor en el otro muestra el valor total de todos los elementos de cada vendedor. Y acá el objetivo nosotros queremos que sea uno nomás. Entonces, para que sea uno nomás, a la primera fila le vamos a poner el objetivo de Andrés. Y yo les voy a pedir a ustedes que inventen nomás, ¿verdad? O sea, vamos a inventar nomás cuál puede ser el objetivo. Acuérdense que la mayoría de ellos llegaba a 30 y piquitos en la sumatoria. Entonces, para ver algunos que estén por encima y otros por debajo, y tienen que ser medio similar el objetivo, ¿sí? Eh, entonces, en uno de las filas nomás le vamos a poner el importe y en los demás le vamos a poner todo cero, ¿sí? O sea, en Andrés, de los 5 que, no sé cuántos hay en realidad, son, no sé, más de 10 seguramente. Uno va a tener el valor objetivo y el otro va a tener todo cero. Y así con los 4 vendedores. Entonces, 4 objetivos nomás lo que vamos a cargar, ¿sí? O 5 creo que eran. Entonces, a ese le vamos a poner un objetivo diferente y a todo cero. Cero, 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 cero. Eso. A Raúl también. Bien. Eso. Y a Rodolfo, que es el último. Bien. Entonces esa modificación tuvimos que hacer porque ese dato no se tenía dispuesto de esa manera. A lo mejor ustedes sí en su información que se ve ya en cubo, en tabla dinámica, ya tienen ese dato y pueden utilizar para cruzar. Pero a los efectos de poder mostrarles cómo se haría, entonces tuvimos que hacer esa modificación. ¿Qué necesito hacer? Necesito ir otra vez hasta la tabla dinámica, la última que estuvimos utilizando para ponderar. Y en esa tabla dinámica vamos a pedir actualizar los datos, ¿sí? Entonces, eh, ahí, eso era, más abajo. Y en esa última tabla dinámica vamos a pedir la ponderación, perdón, la actualización. Entonces, vamos a hacer un clic derecho, vamos a actualizar, tiene que aparecer ahora el objetivo, pero ahora el objetivo va a tener que verse como un dato más. De hecho, hace rato al objetivo, a Raúl le llamamos objetivo, entonces ahora le podemos cambiar otra vez el nombre de objetivo a Raúl. Ahí, por ejemplo, le ponemos otra vez Raúl. Total, ese cambio sucede solo en la tabla dinámica y no en la base de datos. Entonces ahora tildamos la casilla de verificación objetivo. Y al tildar la casilla de verificación objetivo, el objetivo va a estar visible, ¿sí? Ahora, las dos columnas anteriores, las que están en negativo, el porcentaje de diferencia, ahora ya no tienen sentido hacerlo así. Ahora tienen sentido verse, digamos, de una manera diferente. Pero para hacer eso, voy a tener que hacer esto con una tabla diferente llamada campo calculado. Entonces, para no destruir nomás esta tabla que ya hicimos, Humberto, te voy a pedir control Z 2 veces. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la tabla 6, eso que de hecho yo les iba a pedir luego hacer campo calculado. Entonces, eso, vas a copiar y vas a pegar dos celdas debajo ahí. A este le vamos a llamar tabla 6 y de hecho que ahora viene lo que se conoce como campo calculado. Campo calculado va a ser el título ahora en vez de ponderaciones. Campo calculado, ¿qué es lo que es?
campo calculado me permite hacer fórmulas que no están seleccionadas, que no están realizadas en la base de datos, con la finalidad de enriquecer un poco más aún el análisis de mi información. Entonces, lo que acabamos de hacer es, así como a ponderaciones le veníamos poniendo con un guión que otros datos vamos a estar viendo dentro de la tabla, a campo calculado también quiero que le ponga, Humberto, entonces ponerle un guión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero, ya que estuvimos viendo ese tema del objetivo y la diferencia por vendedor, vamos a poner entonces diferencia de ventas versus objetivo. Así podemos ponerle. Eso va a ser nuestro primer campo calculado. Después vamos a ir haciendo, yo le voy a ir pidiendo datos que no están en la base de datos, pero que se pueden utilizar, digamos, para poder hacer la visualización en la tabla. En este caso, después de diferencia de venta versus objetivo, quiero que pongas coma, Humberto, y vamos a seguir escribiendo más cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que a los vendedores, yo quiero saber cuánto es lo que va a ser su comisión. Y si bien yo ya tengo las ventas, yo quisiera básicamente definir cuál va a ser la comisión. Entonces, no sé cuánto ustedes pagan ahí por comisión para los vendedores, no sé si un monto fijo, no sé si un porcentaje. Yo voy a hacer fantasía nomás acá y le voy a calcular. Vamos a suponer que yo le pago un 5% a los vendedores por venta, ¿sí? Entonces ahí voy a poner comisión 5%, ¿sí? Entonces eso voy a calcular yo solo para la visualización en la tabla, no para la modificación de los datos en mi base de datos. Entonces quiero que escribas ahí, Humberto, comisión 5%. Ese va a ser un campo calculado que vamos a crear nosotros. Coma, espacio, otro campo calculado va a ser, vamos a suponer que de esa venta yo tengo que sacar la comisión y de la venta menos la comisión voy a tener entonces la venta neta. Entonces eso quiero que escribas, venta neta con IVA, o sea, ahí en el mismo título nomás, al lado de eso, ahí, venta neta con IVA, eso. Después quiero sacar de ese valor el IVA, entonces voy a hacer un campo más, entonces voy a hacer varios cálculos para que ustedes puedan practicar nomás lo que sería el campo calculado, ¿sí? Entonces voy a sacar el IVA, entonces ven, IVA 10%, vamos a suponer que 10% el IVA que yo tengo adentro de ese importe, ¿sí? Y por último voy a hacer la venta neta, o sea, la que no tiene IVA, digamos, ¿verdad? Venta neta sin IVA, si quieren llamarle, ¿verdad? Bien. A ver, entonces, acá lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 campos calculados vamos a hacer. Entonces, el primero, la idea sería que ustedes puedan entender lo que les muestro y a partir de ahí quiero que vayan haciendo cada uno de ustedes para ver si le damos, digamos, al proceso que necesita el campo calculado para hacerse aparecer en las tablas. Ahora, necesito que solamente le tengamos a venta, es decir, a diferencia de objetivo versus objetivo y a porcentaje versus objetivo, le vamos a sacar nomás de la tabla, ¿sí? Eso podemos hacerlo en la lista de eso, ahí, en el área de valores. Bien, entonces, un solo campo es el que tenemos en monto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Campo calculado no se encuentra en la configuración de campo de valor en una tercera pestaña, por ejemplo. Entonces está en otro lado. ¿Dónde? Vamos un poco a analizar. En analizar, quiero que vean, a ver, qué tenemos acá. Dice campo, elementos y conjuntos. Bien. En ese lugar tenemos a uno llamado campo calculado. Si entramos en campo calculado, vamos a ver que aparece un panel y ese panel me pide llamarle o me sugiere llamarle como campo 1 a ese nuevo campo que voy a crear. En realidad no le voy a llamar así porque dijimos que vamos a hacer la diferencia de ventas versus objetivo. Entonces así le podemos llamar al campo, ¿sí? Vamos a darle ese nombre, diferencia de ventas versus objetivo, y ahora tengo que generar su fórmula. ¿Qué fórmula va a tener este campo? Si bien él me muestra un S igual 0, voy a borrar todo eso, voy a dejarle vacío a esa casilla, bien. Y ahora abajo tengo a los campos que puedo utilizar. El campo que voy a utilizar va a tener que ser aquel que me va a dar ese resultado. Y ojo que nosotros en monto tenemos las ventas y en objetivo tenemos a los objetivos. Entonces, ¿qué voy a restar? ¿Qué con qué tengo que restar? ¿Venta menos objetivo o objetivo menos venta? Aquel que llegó, que pasó el objetivo, tiene que mostrarme como positivo. Y aquel que no alcanzó el objetivo tiene que mostrarme como negativo. Entonces,
¿Qué con qué voy a restar ahí? Objetivo menos real. Bueno, y vamos a seleccionar entonces objetivo, vamos a seleccionar la lista, vamos a darle un clic en insertar campo, ahí ya está, o doble clic, bien. Y ahora tiene que ser menos monto, que es el que tiene, digamos, el valor de las ventas. Vamos a volver a ver y en ese momento le podemos dar a aceptar. Al darle a aceptar, tengo un nuevo campo y ese campo, otra cosa, para que sea más leíble, o sea, más legible la información, yo recién le tengo a ventas, entonces sería bueno que también le ponga el objetivo para que después vea la diferencia, digamos, ¿verdad? Entonces vamos a tildar un rato objetivo. Al tildar objetivo nomás se va a ver en una tercera columna a la derecha, entonces ahí puedo hacer el orden que necesite, no sé, ahí entonces podemos ponerle, no sé si primero el objetivo o primero las ventas, después el objetivo y por último la diferencia. Perfecto, entonces ahí tenemos. Bueno, y ahí al revés, porque su objetivo era 35, pero él hizo 35.700, él superó el objetivo. Entonces ese negativo tiene que estar como positivo en realidad. Y lo mismo para Juan. Juan hizo 9 millones más que su objetivo, entonces el 9 millones tiene que estar como positivo. Entonces, ¿cómo se cambia la fórmula en un campo calculado? Voy a tener que entrar otra vez al campo calculado. Entonces vamos a campo elemento y conjunto de vuelta. Ahí vamos a entrar en campo calculado. Y como ahí él siempre entiende que yo voy a arrancar de cero otra vez, yo voy a entrar en la flechita. En este caso en la flechita que se encuentra ahí en campo 1, allá arriba, así. Un ratito, ahí, perfecto. Y ahí le voy a tener, digamos, al anterior como para poder ver y poder visualizar, digamos, la fórmula. Ahí es donde voy a invertir, ¿sí? Voy a seleccionar, voy a borrar y voy a volver a cargar, pero primero va a ser monto y después va a ser objetivo. Entonces le doy a insertar, menos objetivo, le doy a aceptar. En ese momento la información tiene que volverse positivo, aquellos que superaron su objetivo, y no hay ninguno que está por debajo de su objetivo. Toditos supuestamente están por encima de su objetivo, por eso toditos son positivos. Este sí tiene total, porque ahora la situación no es un elemento, ¿sí? Hace rato nomás era un elemento dentro de la tabla dinámica, pero ahora son todos los valores, digamos, encima, ¿sí? Bien. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Estaban siguiendo los demás? Bueno, necesito que hagamos algo más. En este caso, cada título, aunque sea como campo calculado, él incorpora de vuelta el suma de, suma de. Entonces a suma de quiero que le eliminen y acá quiero ver nomás cómo se puede hacer de una sola vez los dos suma de. Vamos a seleccionar las dos que tienen ese suma de como dato y ahí quiero que entren en control L. Control L es la que corresponde a buscar y reemplazar nomás. Y ahí puedo escribir suma de, o sea, suma espacio de, y a reemplazar cuando no le pongo nada, con eso él estaría eliminando la información. Entonces le doy a reemplazar todos. En ese momento desaparecen todos los, nada, si tenían 10 a los 10 al mismo tiempo, en este caso a los 2 nomás, ¿verdad? Entonces ahí ya le tengo, digamos, a esa tabla hasta ahí lo que me está mostrando. Ahora lo que necesito es hacer un campo calculado más. No sé si tiene alguna pregunta, Humberto. No, súper bien. Bueno, Súper bien. sigo. Ahora necesito hacer un campo calculado más. Si bien Humberto es el que está haciendo en la planilla, le voy a preguntar a ustedes dos, Marcelo y Federico, el que quiera hacer primero nomás. Quiero que me ayuden a hacer comisión 5%. Es decir, vamos a tener que volver a hacer un campo calculado, pero vamos a ponerle una fórmula diferente nomás. ¿Quién se ofrece? O sea, ya nada, voy a hacer yo, pero yo no estaba haciendo, no sé si igual vamos a hacer. No te preocupes, no te pido compartir tu pantalla. La pantalla, Humberto, vamos a Dictame usar, nomás lo que tengo que hacer, pero Fede. vos me vas a hacer el proceso Ok, nomás. ok. Eso nomás es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, la comisión del 5% es lo que quiero calcular y yo no le tengo a la comisión todavía, por lo tanto voy a tener que armar un campo calculado. Entonces, el nombre va a ser 5%, eso ya está. De hecho, que ahí Humberto ya entró lo hasta campo calculado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la fórmula nomás. Entonces, quiero que borre el 0, Humberto. Y ahí le vamos a preguntar a Fede, ¿cuál tendría que ser la fórmula para este cálculo, Fede? Acordate que las ventas están en un solo campo de los que están abajo. ¿Cuál de esos campos es el que le contiene las ventas? Y él sería el campo ventas, ¿verdad?
En este caso, monto es el único que le monto, contiene, sí. porque acordate, en la base de datos no cambió de nombre, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, y Sí, sobre monto que le contiene las ventas, yo le tengo que calcular un porcentaje. Entonces, el ahí 5%. le tengo que multiplicar o por 5% o por 0,05 o por 5 dividido 100 también si quiero, ¿verdad? O sea, ya va a depender de cómo ustedes quieran cargar esa información, pero es correcto, tiene que ser por 5%, ¿verdad? Y una vez que le doy esa información, le doy a aceptar, y al darle a aceptar tendría que darme una columna, y esa columna debe reproducirme exactamente el 5% de ese importe, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que yo no es que confío tanto en Excel, porque soy un desconfiado o lo que fuese, y quiero saber si está calculado correctamente esa información. Me voy a poner al lado de esa columna y voy a calcular un poco el 5% de 35.700 a ver si corresponde. Entonces, a propósito, Humberto, te voy a pedir que calcule un ratito el 35% de, perdón, el 5% de 35.700. Entonces, al hacer esa selección de ese dato, así como recién intentaste hacer, de hecho, vos ahora estás cargando manualmente nomás, pero ¿qué pasa si te vas a seleccionar de la tabla dinámica de ese dato? Miren lo que ocurre, y eso es lo que quería justamente provocar para poder entender. Cuando yo quiero seleccionar celdas de la tabla dinámica para hacer un cálculo rápido, cálculo auxiliar o lo que fuese, me ocurre esto. Y a esto se le conoce como importación de datos dinámicos. Es decir, él, como para proteger la información de la celda que viene de la tabla dinámica, él incorpora esta función que lo único que hace nomás, él le hace estático al dato que se está seleccionando. Entonces ahora, Humberto, al multiplicar por 5%, te va a salir el 5% que puedo comparar con el valor de esa fila. De hecho, tiene que salir 1.185.000. Sale más en formato de fecha larga, ponerle más en formato de número y ahí corresponde. Ahora, si eso querés ver para los demás y haces el arrastre o haces el doble clic, vas a ver que en vez de modificarse, él me trae como si fuera un valor absoluto ese 35.700. Entonces, tengo siempre el mismo resultado. ¿Qué chances tengo de cambiar esto? Entonces, vamos a ver dos opciones nomás. Si entras en el primero, que es el original, el que cargaste originalmente, quiero que notes que importar datos dinámicos adentro del paréntesis tiene vendedor y Andrés escrito, ¿sí? Entre comillas doble. Y eso hace que él no pueda moverse de ese importe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al Andrés que está entre comillas doble le vamos a borrar. Inclusive a la comilla doble de Andrés le vamos a borrar. Es decir, le vamos a dejar vacío a ese espacio un ratito. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner la referencia en la celda donde está Andrés. Y Andrés en la tabla dinámica está en la columna N90 parece que es. Escribe un poco N90. Creo que es N90. KLMN. Sí. Y ahora le vas a dar Enter. Al darle Enter va a volver a verse ese valor. Pero al hacerle doble clic o al arrastrar ahora para los demás valores, eso va a hacerle que varíe la información de cada vendedor, ¿sí? Entonces yo le estoy haciendo variar nomás el dato que él tomó y que escribió internamente por algo que va a hacerle variar en el movimiento. Esa sería una opción. Pero puede que otro me diga, no, demasiado complicado, ni voy a hacer todo eso, ¿para qué vamos a hacer eso? No hay una forma más sencilla. Sí hay una forma más sencilla. Ponete un poco al lado de 1.785.000 del segundo, 1.785.000. Y ahí vamos a hacer otra fórmula, pero no vamos a tener que seleccionar, vamos a tener que escribir la referencia del valor que estamos utilizando. Entonces va a ser más o es igual, y yo tengo que ver nomás en qué celda está ese 35.700, está en O90, entonces O90 es lo que voy a escribir. O90 por 5%, y eso también va a serle variable, digamos, ¿verdad? Entonces en ese momento tengo el mismo valor, arrastro, y ese sí no va a tener ningún problema de tener que entender este tema de importar datos dinámicos para poder modificar algo, ¿sí? Bien, eso es lo que le quería comentar con respecto a tener que hacer selección de datos de tabla dinámica que les va a ocurrir normalmente si es que quieren usar. Entonces ustedes pueden salvarse de estas dos maneras para poder hacer, digamos, de forma dinámica algún cálculo que quieran comprobar. Bien, y le van a dejar nomás a propósito a esas dos columnas ahí, porque vamos a ver justamente qué ocurre cuando yo quiero insertar más columnas y hay datos pegados a la tabla, ¿sí? Bien, vamos ahora a hacer con Marcelo la siguiente fórmula que va a hacer Marcelo, venta neta IVA incluido. Es decir, ya tengo la venta, ya tengo la comisión, pero necesito ahora hallar un valor que no tenga en cuenta la comisión. Entonces, ¿qué fórmula o el título ya le podemos poner así como está en el Venta neta, yo encabezado? incluido, ¿verdad? Venta neta IVA incluido. Así lo.
Escribimos venta neta IVA incluido. Entonces, Marcelo, ¿qué Elegimos fórmula le monto. podemos poner? Monto, muy bien. ¿Y después? Y los montos no tienen IVA incluido, no tienen A IVA, ver, en teoría. el monto tiene el bruto, digamos, la venta. Sí. De la venta es lo que yo tengo que sacar la comisión. Y si a la venta le resto la comisión y tengo la venta neta menos incluido, entonces va a ser una resta nomás. Menos Menos ¿qué? ¿Dónde le tengo la comisión? ¿En qué campo? en suma de comisiones. Muy bien, comisión 5%. Fantástico. Ahí vamos a darle a aceptar un ratito y vamos a ver qué ocurre lo siguiente. Esta consulta, vamos a leer un poco un ratito. Dice, ya existen datos, copia de el nombre del archivo nomás. Dice, tabla dinámica 5 de la hoja donde estamos. Y pregunta si queremos reemplazar. Pero atiendan que bien. Dos opciones me da, o no o sí. Vamos a hacer un poco primero clic en no. Si le hacemos clic en no, ¿el qué va a hacer? Él va a generar el campo nuevo. De hecho, quiero que observemos ahora en tu lista de campos, Humberto. Si nos vamos a mirar en tu lista de campos, ahí a la derecha, vamos a ver que el campo nuevo se generó y está en la tabla dinámica. Y dice luego, venta neta, inclusive aparece tildado, pero lo que nosotros no hacemos es ver en la tabla dinámica, pero por el efecto de decirle no nomás. ¿Por qué él me dio esta opción? Porque él vio que había datos pegados a la tabla que no corresponden a la tabla. Entonces, para no eliminarlo, porque si yo le daba así, él iba a eliminar directamente y ya me iba a mostrar la información nueva de la tabla. Entonces, él me da el espacio para poder ir a seleccionar, llevarlo a otro lado, si es una información importante que no se tenga que perder, para que luego se pueda dar. De hecho, por eso nomás le obligué a hacer clic en no, para entender este concepto. Entonces, a propósito, vamos a ir a arrastrarlo, vamos a ir a seleccionarle a esas dos columnas de cálculo de comisión y vamos a arrastrarle hacia la derecha 4 columnas por ahí, porque vamos a insertar más columnas nosotros. Dale nomás, cortar nomás eso y llevarle a la X por ahí. En la X por ahí pegarlo, ¿verdad? Eso. Hasta ahí está. Bien. Pero ¿cómo hacemos la visualización ahora del nuevo dato que ya estaba? Y podemos actualizar nomás la tabla dinámica. Entonces, entramos en la tabla, clic derecho, le damos a actualizar y en ese momento se tendría, vuelve a consultar y ahora sí le digo que sí. Y ahora sí está visible el que correspondió al que acabamos de hacer. Entonces, para entender, la sumatoria de venta neta iba incluido más comisión, me tendría que dar el valor de monto. De hecho, si selecciono sus totales, 7,410 más 140, 790, ahí abajo en la barra de estado, ese total de suma tiene que ser igualito al total de monto. No sé si se verifica. Bueno, perfecto. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Qué tal para escucharme bien? Bueno, seguimos. Bueno, ahora voy a mostrarle un concepto diferente. Cuando ya estoy en campo calculado, pero no quiero hacer de a uno. Hasta acá, la comisión hicimos y salimos a mirar. O sea, la diferencia de venta hicimos, salimos a mirar, comisión, salimos a mirar, suma de venta, salimos a mirar, pero ahora quiero hacer todo lo que queda de una sola vez. Entonces, IVA 10% y venta neta sin IVA, voy a hacer todo primero y después recién voy a salir. Entonces, ¿qué opción tengo para eso? Vamos a ingresar otra vez a campo calculado, Humberto, un ratito. Vamos a estar sobre la tabla, ¿sí? En la tabla tenemos que estar para poder ver otra vez la opción de eso. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el siguiente campo. Se llama IVA 10%. IVA 10%. Fede, si el IVA que yo quiero sacar está en venta neta, que acabó de hacer Marcelo, ¿qué fórmula voy a cargar ahora? Y ojo que se supone que el IVA está incluido en ese importe, ¿sí? Primero le tengo que encontrar el campo que hizo Marcelo. Se llama el último, venta neta. Doble clic a ese y ya va a subir a la fórmula. Ahora, para sacarle su IVA 10% de adentro, ¿qué fórmula le voy a aplicar a este? Dividido 1.1 puede ser. En realidad es dividido 11, porque si divido 1.1 lo que obtengo es su grabada, pero en realidad yo quiero extraer su IVA nomás ya, entonces va a ser dividido 11. Dividirlo entre 11, Humberto. Pero acá no vamos a hacerle clic en aceptar. Quiero que entiendan que hay un botón sumar. ¿Y para qué sirve ese botón sumar? Cuando le hacemos clic al botón sumar, ese campo que acabamos de hacer ya se incorpora dentro de la lista de abajo
como para poder seguir siendo usada, digamos, en otros campos más que yo cree, digamos, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción diferente a lo que hasta acá estuvimos haciendo, que siempre fue darle a aceptar nomás. Entonces, ahora yo voy a hacer el último que nos falta, que es venta neta sin IVA. Para hacer eso voy a tener que entrar, voy a borrar el título del anterior y cuando borro todo, entonces ahí escribo el nuevo título. Venta neta sin IVA. La fórmula también voy a tener que modificar. Bueno, se supone, si quiero hacer la venta neta sin IVA y ya tengo la venta neta con IVA, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué fórmula es lo que tengo que hacer acá? Muy bien, listo. Le voy a dar directo, aceptar nomás ya, y esa información en la tabla dinámica ya se va a ver. Las dos nuevas columnas, él siempre me pide nomás, le voy a decir que sí. Y en ese momento tengo que ver a las dos informaciones nuevas, al 10% de IVA y a la venta neta sin IVA que también está disponible. Ojo que inventé nomás estos conceptos, ¿sí? O sea, la idea era poder ver nomás con ustedes que si quiero hacer cálculos que no estén dentro de mi base de datos por A o B motivos, yo puedo hacer que estos se visualicen en función a que formule los campos y estos campos se generan solo para mi tabla dinámica, no le afectan para nada a la base de datos que se mantiene siempre independiente de los cambios que yo le haga a mi tabla dinámica. Entonces, hasta acá quiero que noten que esta tabla 6 hicimos enteramente con fórmulas. Sí, para el objetivo le incluimos, digamos, la información en la base de datos, pero fuera de eso, todito formulamos y todos los datos se generaron por fuera de lo que ya se tenía en la base de datos. ¿Se entendió esa parte? Y esto se va actualizando a medida que se van actualizando las ventas y eso se Sí, actualiza totalmente. No automáticamente. sé, mañana yo quiero actualizar y tengo las nuevas ventas y las fórmulas nomás internamente no cambian, ¿sí? Te van mostrando los datos de los nuevos elementos, pero las fórmulas ya están, digamos, ya se quedan ahí para, hasta que vos entre otra vez al campo calculado y le dé eliminar, ¿sí? O sea, si le elimina el campo calculado, ahí desaparece tu tabla dinámica y ahí sí tenés que volver a hacer de vuelta si querés ver, digamos, ¿verdad? Pero si no le toca, eso Buenísimo. se queda así, ¿sí? Bien, ahora quiero hacer un último concepto para terminar nuestro inventario de tabla dinámica, que se llama justamente el uso de segmentadores. No es en realidad una tabla dinámica nueva, sino es nomás cómo puedo hacer para que se segmenten los datos que se visualizan en la tabla dinámica y suele ser también muy utilizado por gente que usa tabla dinámica para visualización de informes. Entonces, quiero que copie el título nomás y vas a pegar más abajo y a eso le vamos a llamar 7 segmentadores, ¿sí? Segmentadores. Entonces, el segmentador básicamente lo que hace es tipo un filtro nomás en realidad, pero en el momento que yo selecciono el elemento de ese segmentador, hace un corte, digamos, con ese dato en la tabla o en las tablas que tengo. Entonces acá quiero mostrarle nomás cómo puedo insertar un segmentador, utilizarlo para una tabla y cómo puedo hacer que eso se afecte a varias tablas al mismo tiempo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, para hacer el segmentador, yo sí o sí voy a tener que estar seleccionando la tabla. Entonces voy a seleccionar nomás la tabla 6 y en la tabla 6 voy a irme un ratito a analizar. Y en analizar tengo en el centro mismo, dice insertar segmentación de datos. Al hacer un clic ahí, en insertar segmentación de datos, yo voy a ver todos los campos originales de mi base de datos y puedo seleccionar uno de ellos. De hecho, quiero que seleccione uno nomás, cualquiera sea uno. Y al seleccionar, vamos a darle a aceptar, simplemente para ver qué es lo que es un segmentador e identificar. Esto que se presenta ahí enfrente a la tabla dinámica es lo que se conoce como segmentador. Tiene un aspecto así tipo gráfico, por llamarlo de alguna forma, tiene colores, pero esos elementos que se ven en color son los elementos del campo que seleccioné. Entonces, dependiendo de qué campo seleccione, yo voy a ir viendo esto. Y sirve justamente para que al presionar solamente en esa tabla, no en las demás que pusimos arriba, se vea el filtro realizado en ese elemento, ¿sí? Entonces, si selecciono Juan, solamente voy a ver el dato de Juan, de todo lo que muestra mi tabla dinámica. Si quiero ver varios, voy a tener que presionar con control. Entonces va a ser Juan con Rodolfo, por ejemplo. Entonces presiono control, le doy un clic a Rodolfo y eso es lo que se va a visualizar. Si no quiero ver nada, es decir, volver a ver todo, le doy un clic en ese botoncito del embudo con una X para eliminar esa selección y vuelvo a ver toda la información.
Pero ojo que esto está ocurriendo solamente en esta tabla dinámica de abajo, no está ocurriendo en las demás tablas de arriba. ¿Cómo hago para que esto le afecte a a todas mis tablas en la hoja? Voy a tener que posicionarme en el segmentador, es decir, por lo menos voy a hacer un clic en el segmentador y allá arriba voy a ver que hay herramientas de segmentación de datos. Voy a entrar ahora en esa pestaña llamada opciones y en opciones voy a ver que a la izquierda de los estilos de segmentación de datos hay unas conexiones de informe. Entonces, al entrar ahí en conexión de informe, voy a ver que acá me muestra todas las tablas dinámicas que tengo en la hoja. Y ahí es donde yo voy a poder decirle cuál de las tablas dinámicas yo voy a poder seleccionar para que estas cambien en el momento que cambie este segmentador. Entonces ahí voy a ir a seleccionar. No sé si querés todas luego, Humberto, o una de ellas por lo menos. Entonces, vamos a ver un poco cómo cambian todos los datos en el momento que cambias también la segmentación. Al darle a aceptar, eso va a estar configurado así. Y ahora quiero que hagas un clic en el segmentador para ver un poco que ese cambio se produce a lo largo de todas las tablas, digamos, ¿verdad? Entonces, Andrés, y ahí solo tengo que ver los datos de Andrés con respecto a las demás tablas. De hecho, eso es así. Si miro ahora en todas las otras tablas, ese cambio se produce en función a los datos que estoy seleccionando, ¿sí? Y ojo, que si esto tengo con gráficos dinámicos, evidentemente que los gráficos dinámicos también van a ir cambiando al mismo tiempo en el momento que yo configuro una conexión al segmentador y el segmentador le afecta a todos ellos al mismo tiempo. Puedo, no sé, vamos a suponer nomás, porque hay veces que yo quiero ver un cambio, pero uno que no cambie, entonces a ese no le tengo que meter en la conexión, ¿sí? No sé, porque quiero ver nomás un elemento entre todos los demás para poder identificar, digamos, en el total. Entonces, si hay algo de esto, yo voy a pedirle que ese gráfico que le tiene a todos los vendedores no cambie, pero que los demás sí vayan cambiando con la selección que hago en el segmentador, por ejemplo, ¿verdad? Y la idea de incorporar un solo segmentador era para mostrarle esta particularidad. Yo puedo hacer un sector de mi planilla que contenga a todos los segmentadores de mi base de datos y a partir de ahí puedo empezar a hacer todos los cruces de información, digamos, con los segmentadores disponibles para que esa información vaya mostrando exactamente esos datos, ¿sí? Entonces vamos a jugar un poco con los segmentadores. Quiero que a ese segmentador le lleves ahora ahí abajo, donde estaba debajo el 7, Humberto. Y como es un objeto que se pone por encima de la hoja, ese objeto puede ser modificable. Es decir, ahora yo veo todos los elementos en una columna. Puedo necesitar ver en algún momento que se muestren en 3 columnas o en, no sé, 7 columnas o todo en una sola línea. Y eso se hace con los botones. De hecho, tengo allá todos los cambios probables, ¿sí? Entonces le puedo pedir que se muestren en 2 columnas, en 4, en 6. Puedo cambiar los altos y anchos de los botones o el alto y ancho del tamaño, digamos, ¿verdad? También puedo cambiar de color, no sé, un segmentador en un color, otro segmentador en otro color, o bien poner más segmentadores y mantenerla todito en un solo estilo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, quiero que insertes 2 o 3 segmentadores más. Para eso vas a tener que estar siempre en una tabla, porque al estar en la tabla te da la opción de hacer la inserción del segmentador. Vas a irte otra vez hasta analizar. Y en analizar vamos a volver a pedir insertar. Ya no vamos a insertar el de vendedor, vamos a insertar otros, ¿sí? Entonces puede hacer la inserción de 2 al mismo tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y le pone o en columna o en fila en función a los cambios que puedan haber. Entonces, no sé, van a haber usuarios que van a tener mucho uso de los segmentadores y van a ver que su tabla dinámica tiene un sector diferente a lo que nosotros conocemos como tabla dinámica y es simplemente porque usan los segmentadores, ¿sí? Entonces, es un accesorio que se suele utilizar para la visualización dinámica de información. Entonces, por eso les muestro, ¿sí? Porque el que dice que sabe usar tabla dinámica no puede ser que no conozca lo que es segmentación de datos. Por lo tanto, y por eso les muestro, ¿sí? A partir de qué cambios quieren hacerle ustedes a los segmentadores, ya corresponde, digamos, a lo que ustedes quieran hacerle, ¿sí? Otra cosa, hasta acá a vendedor lo que le vinculamos con todas las otras tablas. Los nuevos segmentadores que estamos insertando no tienen las mismas conexiones, por lo tanto yo tengo que a cada segmentador
hacerle sus propias conexiones con el resto de todas las tablas, ¿sí? Entonces, cuando incorporo todos los segmentadores y a uno le hago un clic y me cambia una sola tabla y las demás no cambian, automáticamente quiere decir que esa configuración de las conexiones le falta para que eso pueda ser, digamos, reproducido de forma correcta o de forma del primer segmentador que estuvimos viendo realizar por Humberto, ¿sí? ¿Qué tal estamos hasta acá, Marcelo, Federico? ¿Se está entendiendo? Súper, súper. Bien, estamos bien. Bueno, excelente. Y hasta acá yo quiero que le demos tiempo a la tabla dinámica, ¿sí? A ver un poco, no sé más qué hora es ahora, y 7. Tenemos todavía unos minutos, no sé qué tal están ustedes todavía de tiempo. ¿Están viendo todavía? ¿No Para estamos? ver otra cosa más, para Sí. arrancar con otra cosa. Roberto me dijo que estaba con problemas en Conexión. su No dijo internet. lo que él tenía, no tenía luz, ¿verdad? Entonces, Juan salió porque tiene algunas cosas del trabajo que tenía que solucionar, entonces me avisó que bueno, perfecto. Vamos a arrancar un poco, a ver, si bien tabla dinámica era lo que yo quería básicamente darle énfasis, quiero que ustedes me digan qué es lo que más podemos ahora, lo que quisieran ver, porque habíamos hablado de funciones, ¿sí? No sé, de repente alguna función lógica, alguna función de búsqueda, ya depende de lo que ustedes quieran, yo puedo mostrarles también, ¿verdad? Entonces, soy todo oídos. Bueno, por mi parte, lo que respecta a tabla dinámica es lo que más uso normalmente porque, como te dije, voy viendo cómo avanzan las ventas y demás, ¿verdad? Estos segmentadores son geniales para armar los dashboards y demás. Eso. Pero por lo demás, lo que a los chicos les parezca más útil, ¿verdad? Ellos trabajan mucho con marcas y demás, así que, Ok. qué sé yo, armar cuadros de trazabilidad y esas cosas solamente es lo que más a ellos les va a interesar, ¿verdad? Cómo Bueno. sacar métricas de sus productos, qué sé yo, forecast, etcétera. Ok. Escucho entonces, Marcelo, Federico, ¿qué quisieran ustedes ver ahora después de esto? ¿Qué tabla dinámica? yo Perdón, Humberto. particularmente, No, tranquilo, yo tranquilo. particularmente el tema de las tablas dinámicas también y ver un poco el tema de los gráficos también, cómo construir un gráfico a partir de una tabla dinámica, Bueno, las distintas perfecto. variantes que se puedan armar. Ahí, bueno, y vamos a meterle eso entonces. Vamos a meterle tema gráfico, ¿sí? Entonces vamos a utilizar estas tablas que estuvimos viendo hasta acá. Y vamos a estar la primera, Humberto. Entonces vamos a ir poniéndole gráficos a estas tablas. Y vamos a ver un poco qué, dependiendo de qué información tenemos, qué gráfico es el que mejor aplica, digamos. Bien, acá para tener en cuenta, nosotros habíamos visto que podíamos usar gráficos dinámicos con las tablas dinámicas. Marco, Sí, antes de sí, avanzar, sí. yo sé que hay una forma para que al modificar los datos no se modifiquen el tamaño de las columnas. Porque viste que Ah, vos sí, 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 sí. agrandás y después modificamos algo y se Ni achica un todo de problema. vuelta. Vamos a ver un poco de eso. Primero, la tabla dinámica cuando se genera de forma estándar, cualquier modificación de esa tabla hace que automáticamente el autoajuste los datos de esa tabla que nosotros estamos modificando. Pero si yo ya puse en un tamaño porque le afecta a otros datos que están por debajo, por encima, yo puedo hacer que eso no cambie en el momento que se actualiza. ¿Cómo se hace eso? Vamos a tener que, bueno, vamos a suponer la primera tabla, ¿sí? En la primera tabla vamos a tener que hacer un clic derecho y al hacer un clic derecho vamos a ver que existen las opciones de la tabla dinámica, que es la penúltima normalmente leyendo arriba abajo. Esa. En las opciones de la tabla dinámica, quiero que se vea que hay varias pestañas, diseño, totales, mostrar, impresión, datos, etc. Quiero que te vayas un poco, ahí por ejemplo dice, autoajustar anchos de columna al actualizar está tildado. Si destildo eso, entonces ahí cuando se actualiza ya no se va a autoajustar, ya se va a mantener en el mismo formato de la tabla dinámica que estoy, digamos, configurando. Pero eso hay que hacerle a todas las tablas, porque si se actualiza y tengo 10 tablas uno debajo de otro, con que uno no tenga esta configuración, va a hacer que esa siempre se autoajuste y le afecte a los demás. Entonces, cada tabla que voy generando tiene que tener esta característica destildada para que eso se mantenga siempre en el último lugar donde ustedes le dejaron a los anchos de columna, digamos, ¿verdad? Eso sería interesante de conocer, digamos, ¿sí? Entonces, al darle a aceptar, esto ya va a tener para la primera tabla, pero hay que aplicarle a cada una de las tablas. No es nomás algo que yo pueda hacer tipo copiar formato, ¿verdad? O sea, tiene ese formato, entonces ya me voy a darle a las otras
Entonces sí o sí tengo que hacer el mismo procedimiento para cada una de las tablas por separado, ¿sí? Esa entonces sería la opción. Puedes ver, andate un poco un ratito y darle a actualizar, no sé, meterle un dato más o cambiarle un número, ponerle un número más grande, por ejemplo, a tu base de datos, con la finalidad de que eso se tenga que ver en la tabla, nomás digo. Entonces tu base de datos pues, está a tu izquierda, en la columna A más o menos. Y ahí lo que quiero que a uno de los vendedores le ponga en vez de ese primero, por ejemplo, 1.450.000, ponerle 10 millones. Entonces ese dato tiene que afectar, ¿verdad? Ahí encima nomás escribí. Simplemente para ver nomás un cero más, que si se actualiza esta información, nosotros tendríamos que ver eso, que cambia el dato cuando se actualiza, pero no el ancho, digamos, ¿verdad? Inclusive puede ponerle 100 millones también, ¿verdad? Para ver nomás que el ancho no tendría que autoajustarse. ¿Qué le pasó a mi Excel? Se colgó para eso. Colgó peor. Sí. Arrastre para mover el contenido, use alt. Y si le da escape varias veces, o si minimizar y maximizar otra vez, no sé, por ahí nomás. ¿Qué tabla? ¿No pasó nada? Eso, 100 millones ponerle. Para que sea evidente que el ancho con ese dato se tiene que actualizar, pero en este caso, como la característica está, no tendría que moverse del lugar, al menos esa primera tabla que le diste la modificación, ¿sí? Andate nomás hacia tu derecha, eso, hacia tu derecha y hacia arriba, porque era la primera tabla que pusimos aquí. ¿Sabe qué? Se quedó el... No se está moviendo. ¿Cómo era eso? No le El pusiste, desplazamiento. no le presionaste en tu teclado, tiene que haber una tecla llamada, ¿cómo era que se llama? Cap Lock. No es Cap Lock. No es Numlock tampoco, era Scroll Lock, parece que era. Scroll Lock, y ese a lo mejor hace que se bloquee, pero tiene que ser en tu teclado. No sé si tu teclado está en inglés o está en español. En inglés. Scroll Lock, entonces tiene que haber hacia tu Ahí está. teclado. Ahí Ahí está. está. Bueno, súper. Ok, ahora necesito que actualices tú esa tabla. ¿No te va a actualizar? No me reviso. Qué raro. No ingresa tampoco en la tabla, che. Ahí está. Pero no cambió nada. Está lento nomás. Bueno, y dejarle más que reacciones. Pero a lo que voy nomás es, cuando yo le doy esa propiedad y solamente le diste la propiedad a una tabla, esa tabla no tiene que cambiar. Pero como tenés otras tablas que también hacen referencia a la misma base, cuando se actualiza todo, esas otras tablas sí van a cambiar y probablemente no vas a ver el efecto, digamos. Pero si a todas las tablas le pones la misma ¿Qué propiedad, ahí por cosa? ejemplo, cambió el de abajo y hizo que cambie el de arriba, pero en realidad el de arriba ya no tiene la opción de cambiar porque ya tiene esa propiedad diferente a las demás. Entonces, eso es más lo que afecta cuando en una sola hoja tengo varias tablas y una de ellas no tenga la propiedad, entonces esa sí o sí va a cambiar y la otra van a cambiar porque están en la misma columna de esa tabla nomás. Entonces, él le da prioridad al autoajuste que hace la tabla dinámica para cambiar el ancho de las otras tablas porque está en la misma columna. Nada más que eso, ¿sí? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, esa es la forma de cambiar la propiedad, Humberto. Ya, ¿Está? buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces Buenísimo. ahora con los minutitos que nos quedan, quiero que nos vayamos a la tabla uno, a esa tabla nomás, y vamos a aplicarle ¿Cuáles son los tipos de gráficos que más usan ustedes ahí, Federico, Marcelo, normalmente con su información? ¿Cuál es lo que más le gusta ver a la gente ahí de acuerdo a los tipos de datos que ustedes muestran, ¿verdad? Y en mi Gráfica caso, por lo general. ¿Qué tipo de me gráficos gustan más que las otros? barras. Las Porque barras. lo que hacemos es, por ejemplo, comparar, digamos, ventas y facturación en un mismo periodo de tiempo entre 2019 y 2020, por ejemplo. Entonces, Ya. con la barra nosotros vemos directamente la variación que puede haber en el mismo periodo, pero de años diferentes. Ok, perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, si quiero insertar, voy a tener que estar en la tabla dinámica y al estar en la tabla dinámica, acá nomás no tenemos de periodos diferentes, pero podemos armar algo un ratito ahí en la base de datos, podemos ponerle, digamos, la fecha, porque esa base de datos tiene fecha, me parece que no, sí tenía. Si no vamos,
El tema nomás es que en estas fechas, creo que son todas de un mismo año, entonces no voy a tener esa opción de... Pero lo que digo nomás es, si nos vamos un ratito a la base de datos, en la fecha, y le ponemos a propósito, un poco un ratito a tu izquierda, Humberto, esa fecha, por ejemplo, tiene todo el año 2017 nomás, pero yo quiero ponerle, y vamos a hacerle un cambio, quiero que te posiciones ahí en... Vamos a suponer que le ponemos a ese le vamos a poner, a propósito nomás, 1 de enero de 2019 le vamos a poner. 1 de enero de 2019. Ya, ese le... Ok, no cambió. Tu enter parece que no confirmó. Y puede confirmar, hacer nomás el cambio, o yo no veo nomás, y tu pantalla está. 1 de enero de 2019. No te funciona el enter, bro. Está bloqueando ya. Y eso que es el lunes, ¿eh? Ahí está. Y a ese dale doble clic en el puntero inferior derecho de esa celda, ahí el cuadradito. Y él va a insertar de a uno, pero en realidad vas a entrar en ese botón que está ahí abajito, al costado, ese. Le vas a decir que rellene meses. Rellene meses le vas a dar. Rellenar meses. Y en ese momento él va a mostrarme meses diferentes. Bueno, ahora sí mi tabla dinámica tiene, digamos, para poder comparar entre periodos de años diferentes. La verdad que no sé qué resultado va a ser, pero vamos a mirar nomás. Entonces, armemos una tabla nueva para hacer ese caso. Entonces, vamos a seleccionar nuestra base de datos. Vamos a hacer una tabla nueva. Vamos a dejarle nomás ya ese índice como independiente a esto. Entonces, seleccionamos. Vamos a insertar una tabla dinámica. Podemos llevarle una hoja nueva, no hay problema. Y en ese lugar vamos a seleccionar las fechas, porque con fecha vamos a usar, digamos, para decir que son de periodo diferente. Y vamos a poner marcas. Bueno, en este caso marcas no tenemos, no sé, podemos poner nomás como si fuesen las localidades. Digo nomás cualquier cosa. Entonces, vamos a suponer que estas localidades sean las marcas diferentes. Entonces, yo tengo localidades diferentes para cada fecha. Esas fechas salen nomás en formato, no en formato, en el área de fila. Entonces, entre las marcas y las fechas puedo tener mayor cantidad de fechas que localidad. Entonces, a fecha le voy a dejar en fila y a localidad le voy a llevar a columna. Voy a tildar monto, porque monto es el que tiene los importes, ¿sí? Entonces, para que monto se vea, se van a ver nomás como formato fecha larga. Voy a hacer el cambio ahí para que se vean como número, ¿sí? Entonces, en uno de los datos de fecha larga le doy clic derecho, formato de número. Eso pasó porque le diste nomás doble clic, pero al darle solamente un clic derecho, tiene que poder verse el número, formato de número, que es el tercero contando de arriba abajo, bien. Y ahí le cambiamos a el valor que quiero ver y le damos aceptar. Y ahí ya va a estar cambiado, digamos, al formato. Como hasta acá no tenemos valores negativos, probablemente no va a salir nada en rojo, pero ahora sí vemos los importes. Vamos a suponer que ahora lo que quiero es básicamente poder... ¿qué pasó? Sale otra vez 2017. Espera un poco. Y dale un poco a actualizar. No sé si es por ahí. Claro, sí, no. Ahí recién se ven los datos actuales, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es grupos por año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, clic derecho sobre una de las fechas, le damos a agrupar. Ahí tendrían que verse por año, aceptar. Ahí tenemos entonces los meses y los años. Y ahí podemos hacer algo diferente. A ver un poco. No, está bien ahí. Puedo querer filtrar solamente del 2019 y 2020. Entonces entro en la etiqueta de fila y filtro solamente 19 y 20. Y los demás años le dejo nomás afuera. Entonces solo tildo 19 y 20. Y ahí me van a mostrar solamente esos 2 años. Y voy a hacer los comparativos que necesite en este caso, ¿sí? Ahora, lo que no tengo acá son las diferencias, ¿sí? Probablemente ustedes necesiten ver un poco, pero acá, ¿qué es lo que sí voy a tener? Voy a poder tener, un ratito quiero sacarle a localidad, Humberto, solo para mostrar algo. Si le saco a localidad, voy a ver que la información está en columna, el primer año arriba, el segundo año abajo, pero quiero ver nomás qué es lo que ocurre cuando inserto un gráfico. En este caso quiero insertar un gráfico de columna o de barras, como dice Federico.
al insertar le voy a dar. Fede, vos dijiste barras para decirme columnas paradas o columnas acostadas. Columnas paradas suele ser. Entonces es columna, ¿sí? Bien. Al darle columna, si tengo nomás un importe que es superior a los demás, pero para entender nomás, si yo tengo dispuesta la información de esta forma, voy a ver que 2019 primero se presenta y después se presenta 2020. No sé si esa es la forma en la que ustedes acostumbran mostrar, sospecho que no. Si no, Voy a si quiero... modificar un ratito ese monto para que no distorsione tanto la info. Dale, no hay problema. Métele nomás. Es actualizar nomás. Tenés que estar nomás o en la tabla o en el gráfico para que se actualice. Eso. Listo. Bueno, ahí le tenemos. Entonces, igualmente yo veo 2019 y 2020 uno al lado del otro. No sé si a lo mejor ustedes necesitan ver los meses iguales de los diferentes años uno al lado del otro, por ejemplo, ¿verdad? Si quiero ver eso, voy a tener que hacer un cambio nomás ahí en mi información. Entonces, quiero ver un poco qué cambios habrá que hacer. En este caso, quiero que le lleves un rato a años allá arriba en leyenda, un ratito. O sea, tengo que estar primero en la tabla dinámica, ¿sí? Vamos a posicionarnos en la tabla dinámica, no en el gráfico. Y ahí a años vamos a arrastrarle un rato a columna. Vamos a mirar nomás qué cambios se producen en ese momento. Ahí, por ejemplo, tengo con los años en columna y con los meses en fila, cada mes se muestra en la categoría de abajo y tengo, digamos, columnas de dos colores. Una representa el año anterior y otro representa este año. Entonces, no sé si ese es el tipo típico de gráfico que ustedes utilizan para visualizar sus datos o no de esa manera. Sí, ¿podemos mostrar de nuevo, por favor? Sí. Control Z nomás dos veces, Humberto, un ratito. Así pues teníamos visible originalmente cuando insertamos el gráfico. Sí. Año 2019 en el gráfico primero de enero a diciembre, después año 2020 de enero a diciembre. Pero ahí no tengo la forma de ver los meses uno al lado del otro, entonces el tema era la disposición de los datos. Si me voy entonces a la tabla dinámica y en la tabla dinámica le llevo a años en columna y le dejo a los meses en fila, entonces ahí es donde ese gráfico se muestra en cada mes dos columnas con colores diferentes para indicarme cuál es el de ese año y cuál es el del otro año, digamos, ¿verdad? Ese fue el cambio que hicimos inicialmente para poder visualizar. Ahí ya va a depender si vos tenés también en tu información las diferencias entre cada año, ¿sí? Puede que vos tengas las diferencias entre cada año, puede que no tengas. Entonces ahí ya va a depender qué es lo que tenés o no tenés para poder hacer, digamos, la visualización de las diferencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes ya tienen todas inclusive las diferencias allá, Federico, o ustedes tienen que volver a ver eso. No, y generalmente usamos el dato del sistema que tiran los montos de la facturación o del margen de un mismo periodo de los 2 años, ¿verdad? Después de repente nosotros vemos la diferencia. Ah, ok. Y esa diferencia ya la gestionan por fuera de la tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Se calcula, claro, se calcula, nomás hace un cálculo acá aparte. Entiendo, perfecto. Bien. ¿Eso Si es cómo se así, podría hacer? ¿Con un campo calculado, Humberto? con un campo calculado tendría que ser, digamos, si es que quiero hallar las diferencias por, por cada uno de los periodos. El tema nomás es que en el campo calculado, a la fecha yo le tengo en una sola columna, ¿sí? Y para hacer entre fecha y fecha en una sola columna, ahí es un tanto complicado, digamos, porque acuérdate que el campo calculado usa todos los datos de una columna para formularse con otra columna, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando los datos están en una sola columna, ahí es un tanto complicado. Entonces, a lo mejor lo que habrá que hacer es manualmente en una columna nueva dentro de la base, que haga esos cálculos con respecto al mes anterior y ahí sí va a ser otra cosa, digamos, ¿verdad? Por eso, pero si no, podemos hacerlo ahí nomás, ¿verdad? Y ese gráfico de repente hacer un gráfico simple con respecto a las diferencias, ¿sí? Entonces eso sería fantástico poder saber cómo hacerlo cuando tenemos esta dificultad, digamos, en poder verla desde nuestro campo calculado, ¿sí? O desde nuestra base de datos. Ahí, por ejemplo, ya esté porcentualmente las diferencias.
Yo no sé si esa es la visualización normal que hacen de porcentaje o también de las diferencias monetarias, Federico. Los dos. Los Los dos. dos. Entonces a lo mejor tendríamos que hacer una Oiga, columna de las diferencias en guaraníes o en números y otro de la diferencia porcentual. Y una vez que tenemos eso, entonces ahí ver qué de los datos seleccionamos para llevar a un gráfico de repente, ¿verdad? Esa podría ser una opción. Entonces, al lado de esa columna o inclusive ese si total no, nos general quedamos con está de esto. más, ¿sí? Podemos sacarle un ratito a ese total general, Humberto. Entonces, para eso, a ese le podemos dejar Ok. al lado o dejarle ahí nomás. Y lo que nos falta es la diferencia entre 2020 y 2019. ¿Sí? Podría ser, digamos, otra columna en donde pongamos diferencia 20 versus 19, algo Lo así. vamos a tener. Pero no en campo calculado, porque en campo calculado vos tampoco tenés la información en campo diferente, sino así en un campo, una columna manual nomás. Entonces ahí, eso. Eso, entonces ahí seleccionar los datos, pero ahí va a ser directamente ya diferencia en importe. Entonces en ese momento le cambié el formato y el formato debe darme... Y ahí tendría que ser al revés otra vez tu fórmula, porque 2020 está por encima de 2019. Entonces va a ser primero C5 y después B5. Eso. Entonces ahí está diciendo que estás por encima de 2019 y cuando estás por debajo del 2019 te muestra negativo. Ahí está fantástico. Entonces, si esa es la información que yo suelo manejar, Federico, yo puedo pasar al gráfico. El tema no es que el gráfico dinámico te va a llevar siempre solo los datos del gráfico de la tabla dinámica y no de las columnas extras que vos estás calculando, pero yo puedo usar, digamos, el gráfico simple con ayuda de él con el uso de la tabla dinámica también, digamos, ¿verdad? Entonces, podemos arrancar un gráfico simple fuera de la información de la tabla dinámica, es decir, sin tocar ninguno de esos datos. Entonces, Humberto, quiero que te pongas afuera en una celda vacía de la hoja, ahí, y le pidas insertar un gráfico. No, inclusive no tiene que estar, bueno, ahí puede ser, ahí por ejemplo, eso. Pedí insertar un gráfico, puede ser por columna, no hay problema. Y ahí va a salir vacío, pero ahora nosotros vamos a ir a seleccionar los datos que van a formar parte de este gráfico. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al botón de seleccionar datos, en seleccionar datos podemos entrar. Inclusive, si no quiero complicarme tanto, puedo copiar así tal cual como está y pegar abajo para que sea, digamos, una tabla estática y ahí poder hacer los gráficos. El tema no es que siempre voy a querer que sea dinámico, digamos, ¿verdad? Entonces, si voy a querer que sea dinámico, esta sería la opción. Si no me interesa demasiado que sea dinámico y voy a querer copiar y pegar siempre y ese dato no dinámico va a ser el que se va a graficar, voy a simplificar un tanto, voy a hacer un paso más nomás, pero sería una opción. En este caso tendría que darle un clic en agregar, porque al darle a agregar yo voy a empezar a cargar la serie y vamos a suponer que el nombre de esta serie sea la del, ¿cómo se llama? La del porcentaje, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar un poco el versus AA, ¿sí? Y en valores voy a seleccionar todos los valores, menos el del total, porque normalmente el total, a no ser que quiera que se grafique el total, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes visualizan sus datos, ¿sí? Pero en este caso sería hasta diciembre nomás. Y le doy a aceptar. En ese momento tengo por lo menos, vamos a darle un poco a aceptar un ratito ahí. Puedo pedirle editar, porque el botón de la derecha dice 1, 2, 3 hasta el 12, y ahí es donde yo puedo editar y ir a seleccionar los nombres de los meses. Entonces, si me voy a seleccionar ahora desde enero hasta diciembre, eso se va a tener que ver en el gráfico. Al darle a aceptar, veo entonces un gráfico abajo, darle a aceptar otra vez para mirar nomás qué información es la que estamos viendo. Entonces ahí yo veo que estas son las variaciones porcentuales por mes, por ejemplo, entre año a año. Entonces, en el gráfico de arriba veo los valores monetarios, por llamarlo de alguna forma, de cada mes y de cada año. Y en el de abajo veo sus variaciones. Otra cosa es que yo junto con este gráfico también quiera ver los datos de arriba. Entonces voy a tener que ir agregándole serie para que eso también se vaya viendo, digamos, ¿verdad? No sé si hasta acá, Fede, estamos viendo más o menos algo de los datos que ustedes suelen analizar y de la forma que se suele analizar. Entonces, sería básicamente ir poniendo la información de forma adecuada como para que los datos después puedan graficarse también de forma más simple, digamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy y vamos a continuar el miércoles. ¿Les parece?
Dale, Dale, buenísimo. Estamos hasta aquí entonces. Muchas gracias. Dale, Buenísimo. profe. Por favor, a ustedes. Dale, dale. Gracias. Chao. Chao, chao.